¿Ven? Hola, buenas tardes. Es realmente una alegría encontrar a tanta gente que venga a escuchar a una persona que para mí es un enorme placer que haya aceptado dar una charla, y más aún nos va a dar una charla que ha dado en una conferencia bastante importante que es el ICM. O sea, no es la misma porque ya me dijo que va a ser parecida, pero no la misma. Bueno, es Pablo Schmerkin. Pablo Schmerkin hizo la licenciatura acá en Buenos Aires. Después de recibirse se fue a Seattle y hizo el doctorado con Boris Solomiak. Y después hizo varios postdocs, de los cuales no me voy a acordar, varios en Inglaterra, en Escocia, bueno, no sé, no, Finlandia, perdón. Finlandia, Inglaterra, no me acuerdo, así que no importa. Después volvió a la Argentina, estuvo un tiempo acá, en la Universidad de Di Tella, y se incorporó también al grupo de análisis armónico. Estuvimos trabajando acá, y se nos fue de nuevo a la Universidad de British Columbia, a Vancouver, donde está en este momento temporalmente. Bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias, Úrsula, muchas gracias a todos por venir. Es una alegría estar de vuelta acá después de mucho tiempo. Y la charla va a ser básicamente la de la ICM, pero como es un coloquio con un poco más de introducción, con lo cual probablemente no llegue al final, y espero que me perdonen. Y los que se aburren al principio, espero que también me perdonen. Bueno, si hay alguna duda, la idea es que se entienda, así que si hay alguna duda, no duden en preguntar. Bueno, la charla es sobre dos problemas que a primera vista no tienen demasiado en común. Parte de la idea es mostrar que sí tienen cosas en común, pero a esa parte no voy a llegar. Así que créanme que un poco la idea es que tienen más cosas en común de lo que parece a primera vista. Bueno, el primer problema tiene que ver con multiplicación por P en el círculo. Entonces yo escribo el círculo aditivamente. Este T en negrita es el 0,1 con el 0,1 y 1 identificados. Es el círculo. Y en T, el círculo, tenemos la aplicación que manda X a P por X módulo 1. Que es multiplicar por P. O sea, si el círculo es el círculo, sería Z a la P. También me gusta escribirlo aditivamente, y hay buenas razones para escribirlo aditivamente, aparte, entonces se escribe así. Bueno, y si uno toma un curso de sistemas dinámicos o teoría algórica, en la primera clase va a haber siempre dos ejemplos, puede haber otros, pero hay dos que siempre van a estar, y este es uno de los dos, y el otro es una rotación en el círculo. No multiplicación, sino rotación. O sea, es un ejemplo más básico, en cierto sentido, el más básico de un sistema caótico, sistema dinámico caótico. Bueno, y esta aplicación TP, o sea, depende de P. P es un entero de menos 2, por si no quedó claro. P es la base, que es un entero de menos 2. Se estudia también qué pasa si pones entero, pero hoy nos quedamos con P entero. Bueno, entonces podemos escribir X en la expansión P área de X, por ejemplo, si P es 10. Y al multiplicar por P se corre todo en 1. Y el primer dígito se vuelve un entero, pero hacemos módulo 1, así que lo borramos. Así que simbólicamente lo que hace, o sea, podemos pensar esto simbólicamente, escribimos la expansión P área, y lo que hace es olvidarse de la primera coordenada y shiftear el resto a la izquierda. O sea que simbólicamente es lo que se llama el left shift. Bueno, y lo que uno hace en sistemas dinámicos es estudiar conjuntos invariantes, o sea, no tiene una transformación en un espacio, el espacio es el círculo, la transformación es TP. Lo que uno hace es estudiar conjuntos invariantes, y por muchas razones lo que tiene sentido es estudiar conjuntos invariantes cerrados. Seguramente me voy a olvidar de decir cerrados, pero todos los conjuntos son cerrados porque si no
no hay ningún teorema interesante. O sea, hay contraejemplos para cualquier cosa que uno pueda pensar, si uno no los toma cerrados. Bueno, entonces, ¿cuáles son los conjuntos que son? Bueno, ¿qué significa invariante? Significa que la transformación manda el conjunto en sí mismo. O sea, eso es que sea invariante. O sea, uno toma un conjunto cerrado, aplica la transformación y volvemos a caer adentro. Fíjense que no estoy pidiendo que sea igual, solo que esté contenido. Uno podría pedir que sea igual y no cambia mucho para los propósitos de hoy. Pero bueno, ¿cuáles son algunos conjuntos invariantes por TP? Multiplicación por P. Bueno, hay uno que está siempre en cualquier espacio, que es el absolutamente trivial, que es todo el espacio. La transformación va de todo el espacio en sí mismo, y de vuelta, no tiene por qué ser sobreyectiva, porque simplemente quiere inclusión. Bueno, TP es sobreyectiva, pero no es importante. El espacio siempre es invariante. O sea, todo el círculo es invariante por cualquier TP, porque por definición el espacio entero es invariante siempre. Bueno, hay otros conjuntos que son quizás levemente menos triviales, pero yo diría triviales también, que son los racionales con un denominador fijo. Por ejemplo, 1/3, 2/3, uno podría poner el 0, pero no quiero poner el 0. 1/3, 2/3 es invariante por multiplicación por 5, por ejemplo. Si uno multiplica un racional por un entero, el denominador es el mismo. Así que esos conjuntos son invariantes por todo TP. Fíjense que el círculo y estos conjuntos de racionales con un denominador fijo son invariantes por todos los TP a la vez. Bueno, y después hay ejemplos más interesantes, y un ejemplo más interesante es el conjunto ternario de Cantor. Una forma de definir el conjunto ternario de Cantor es todos los números en 0, 1, cuya expansión ternaria en base 3 solo tiene dígitos 0 y 2. Y como multiplicar por 3 es shiftear la expansión ternaria, si yo tengo una expansión ternaria que tiene solo ceros y 2 y me olvido del primer dígito, sigue teniendo solo ceros y 2. Entonces el conjunto ternario de Cantor es invariante por T3, pero no es invariante por T4 ni por T2, solo por T3 porque estamos mirando la expansión ternaria. Bueno, y no hay nada especial de 3 y de 0 y 2. Uno puede hacer lo mismo con cualquier base y cualquier conjunto de dígitos. O sea, agarramos una base P cualquiera, agarramos un conjunto de dígitos pearios, que por definición es un subconjunto de los dígitos pearios, que son de 0 a P-1. Bueno, le pido que sea propia para no tener todo el círculo, entonces ya lo entendimos. Y me armo un conjunto que es una generalización del ternario de Cantor, que son los números en 0, 1, cuya expansión en base P tiene solo dígitos de D. Los dígitos que no están en D están prohibidos. Entonces, como shiftear esto, uno shiftea esto, vuelve a caer acá. Esto es invariante por TP. Bueno, hay muchísimos otros, y si uno nunca vio esto, es difícil entender cuántos hay. No cuántos hay en sentido de cardinalidad, que creo que es la cardinalidad de continuo probablemente, o 2 al continuo. No quiero decir eso. Quiero decir que no se puede esperar una clasificación de todos los conjuntos invariantes por T2, por ejemplo, o T10. No se puede. Hay demasiados, no se pueden clasificar. Cualquier cosa está metida ahí. Eso es un conjunto muy grande y complicado, del cual se sabe que no se puede clasificar, no hay ninguna estructura general, nada de los conjuntos invariantes por T2, o por T3, o por T4, o por T10. Eso es algo bien conocido. Por lo cual, fue un resultado bastante impactante cuando Furstenberg, el ganador del premio Abel hace 2 años, demostró que si uno mira 2 bases a la vez en vez de mirar una sola, bueno, mirar 2 bases a la vez, déjenme decir que hay que hacerlo con un leve cuidado, porque las expansiones en base 2 y las expansiones en base 4 son casi lo mismo. O sea, uno puede obtener la expansión en base 4 y la expansión en base 2 mirando 2 bits a la vez. Bueno, en general, la expansión en base 3 es lo mismo que en base 9, es lo mismo que en base 27, es lo mismo que en base 81, entonces uno quiere evitar eso. Y 9 y 27, ¿qué es lo que tienen en común? Que son las dos potencias de 3, con lo cual la expansión en base 9 y la expansión en base 27, en realidad es mirar la expansión en base 3, 2 dígitos a la vez o 3 dígitos a la vez. Bueno, entonces 9 y 27 no funciona porque son los dos múltiplos de 3 que no múltiplos. Son múltiplos, pero no es importante eso, son potencias de 3. Entonces queremos evitar eso. Y la forma de evitar eso, si uno piensa un poco, es pedir que pase esta condición. El logaritmo de P sobre el logaritmo de Q sea racional. Esto realmente es lo obvio que uno tiene que pedir para que haya chance de que algo así sea cierto. Si no, es claramente falso. Bueno, entonces si uno tiene dos bases que son realmente distintas, como 2 y 3, o 6 y 12, 6 y 12 fíjense que tienen los mismos factores primos, pero no son potencias del mismo número, entonces cumplen esta condición, entonces también vale. Bueno, si tenemos dos bases que son realmente distintas en este sentido, que se llama independencia multiplicativa, entonces no hay ningún conjunto no trivial que es a la vez invariante por TP y TQ. Si bien hay muchísimos invariantes por TP, muchísimos invariantes por TQ,
No hay ninguno que sea invariante por TP y TQ, salvo los ejemplos triviales, y los ejemplos triviales son todo el círculo y conjuntos finitos, donde fijamos un conjunto finito de denominadores, de números racionales. Si hay un número racional, otra forma de escribir esto o pensar esto es que si hay un número racional en el conjunto, es todo. Bueno, este teorema fue históricamente el primer ejemplo de algo demostrado, de un principio que va mucho más allá, que es que expansiones en bases multiplicativamente independientes, o sea, bases realmente distintas, no deberían tener estructura común. Bueno, hay muchas formas de eso. Esto es un principio heurístico, no es formal o preciso. Hay varias formas de intentar hacerlo más formal o más preciso. Una es mirar a conjuntos invariantes por TP y por TQ. Entonces, una forma todavía heurística, pero un poquito más precisa que la anterior, es decir, tenemos un conjunto A que es cerrado e invariante por TP. Pues, normalmente, cuando uno habla de esto, P es 2 y Q es 3. Se llama times 2 times 3, este círculo de problemas. O sea, es igual de difícil 2 y 3 que cualquier otro caso. A veces importa si son coprimos o no, o si 3 son coprimos, puede ser un poco más fácil, pero en general no importa demasiado. Bueno, si tenemos un conjunto invariante por TP y un conjunto invariante por TQ, entonces los conjuntos no deberían tener estructura común. Yo no estoy diciendo que significa no tener estructura común, pero si adoptamos la definición más bestia de estructura común, diciendo que un conjunto y sí mismo tiene una estructura común y si no, no, es un poco bruto, pero es un buen lugar para empezar. Entonces el teorema de Furstenberg dice que en este sentido de no tener estructura común, se cumple este principio. Porque A no puede ser igual a B, si A es invariante por TP y B es invariante por TQ. Bueno, salvo que sean todo el círculo o estos conjuntos finitos de números racionales. Entonces una forma de hacer que esto sea consistente con el principio es decir que estos conjuntos triviales no tienen estructura. Entonces no hay estructura común porque no hay estructura en estos conjuntos, digamos, triviales. Todo y conjuntos finitos. Bueno, entonces la pregunta, y en realidad Furstenberg postuló varias preguntas, es si podemos ver que vale algo así, relajando un poco la condición de no tener estructura común a algo un poco más fino que simplemente no ser el mismo conjunto. Y para hablar de eso, tengo que hablar de la dimensión de Hausdorff, que ya saben lo que es, que son unos cuantos acá, pero probablemente no todos, pueden hacer una siesta. La dimensión de Hausdorff, o también pueden leer un hilo de Dani Tarano en Twitter al respecto. Bueno, eso los que no saben, pueden o ponerse en Twitter o seguir después que dicen que les pareció mejor. Voy a polemizar con Dani en un momento, igual. Bueno, cualquier conjunto en RD, absolutamente cualquier conjunto en RD, tiene asignado un número que se llama dimensión de Hausdorff, y que voy a escribir como dimensión de Hausdorff, y tiene buenas propiedades. Una buena propiedad es que está entre 0 y D, lo cual es razonable, porque queremos medir la dimensión de un conjunto en RD. Bueno, tiene muchas propiedades razonables, como les decía. Por ejemplo, si un conjunto numerable tiene dimensión 0, un conjunto de medida de Lebesgue positiva tiene dimensión total, pero en ambos casos los recíprocos no son ciertos. Hay conjuntos no numerables de dimensión 0 y conjuntos de dimensión total de medida de Lebesgue 0. Si A resulta ser una variedad diferenciable de dimensión K, la dimensión de Hausdorff es K, o sea, está de acuerdo con lo que uno ya sabía, bueno, estás. O sea, si esto no vale, uno no puede llamar dimensión a algo que no cumpla esto. Bueno, cumple esto, entonces lo podemos llamar dimensión. La dimensión de una no numerable es el supremo de las dimensiones, que también es una propiedad bastante agradable, y es invariante por aplicaciones de Lipschitz, que también es algo bastante razonable para una noción de dimensión. Déjenme aclarar para los que no son familiares, no conocen mucho sobre esto, estas propiedades están muy lejos de caracterizar la dimensión de Hausdorff. Hay otras cosas que cumplen todo esto y no son la dimensión de Hausdorff. Bueno, o sea, esto no caracteriza, no es una definición. Bueno, acá está la definición, pero no importa mucho la definición en realidad. La idea es parecido a la medida de Lebesgue, pero en vez de poner D, que es lo que uno haría en la medida de Lebesgue, uno pone S y busca el S que mejor se ajusta al conjunto que uno está tratando de medir. Esa es la idea, pero no importa mucho la definición. Bueno, algunos ejemplos. Esto se llama la fórmula de Sierpinski, es un factor muy conocido, muy interesante, sobre el cual hay muchos problemas abiertos.
Y como ven es bastante gordo. O sea, obviamente esto es una aproximación. Estos son los 2, 3, 4, 3 primeros pasos de la construcción. En realidad este conjunto tiene medida 0, con lo cual no lo podemos ver. Pero lo vemos y parece bastante gordito dentro de todo. Y eso se refleja en que la dimensión de Hausdorff es 1.89. Y estamos en el plano. O sea, el máximo posible es 2. 1.89 está cerca de 2. Entonces lo vemos grande. Y lo que vemos es cierto. Yo nunca entendí por qué esto funciona, pero porque en realidad el conjunto tiene medida 0, lo que estamos viendo es una gran mentira, pero a la vez no. Bueno, para saber por qué está la dimensión, ahí los refiero al hilo de Dan Carando, pero básicamente es porque hay 8 piezas, acá está el 8, y cada pieza tiene tamaño 1/3 de... O sea, este conjunto es autosimilar. Cada una de estas 8 piezas se obtiene contrayendo por un factor 1/3 y moviendo el conjunto original. Entonces es autosimilar y como el factor de contracción es 1/3 de 8 piezas, esta es la dimensión. Bueno, otro ejemplo. Bueno, este se llama basket, no sé cómo se dice en castellano, triángulo, vamos a decir, triángulo de Sierpinski, pero no es el más común. Este tiene dimensión de Hausdorff 1, el más común tiene dimensión más grande. Bueno, y acá cuando polemizo un poco con mucha gente que dice que para que un conjunto sea fractal tiene que tener dimensión no entera, y este conjunto tiene dimensión de Hausdorff 1, porque está compuesto de 3 piezas y para cada una de las 3 piezas, o sea, de vuelta, es autosimilar. Cada una de estas 3 piezas es igual al todo, pero achicado por un factor 3 y después llevado al lugar correspondiente. Y como el factor de contracción es 1/3 o 3, y hay 3 piezas, es logaritmo de 3 sobre el logaritmo de 3, 1. Pero esto es un fractal, esto no se parece en nada a una curva diferenciable, Lipschitz o topológica de ninguna manera. No tiene nada que ver con una curva, es autosimilar, es 10.000% un fractal. Si existe un fractal en el mundo, esto es un fractal, pero tiene dimensión 1. Bueno, es un tema de sí, solo sí, digamos. Si la dimensión no es entera, seguramente es un fractal, pero si la dimensión es entera puede ser un fractal también, y esto es un ejemplo. Bueno, esto es otro ejemplo, se llama percolación fractal, es similar, pero acá está hecho aleatoriamente. Creo que, en realidad no me acuerdo con qué parámetro está hecho, con lo cual esto probablemente sea mentira, pero creo que el parámetro es 0, me pueden decir acá los probabilistas si tiene alguna chance de que el parámetro sea 0.8, o si lo erré completamente, pero la idea es, dividimos el cuadrado en 4 piezas y tiramos una moneda que tiene 80% de chance de salir cara. Si sale cara, dejamos el cuadrado correspondiente y si no lo borramos. Y después dentro de cada cuadrado subdividimos en 4 y hacemos lo mismo y todo es siempre independiente. Bueno, entonces podría ser que no quede nada, por ejemplo en el primer paso podría ya no quedar nada, pero también hay una probabilidad positiva. Si la probabilidad de que sobreviva un cuadrado es muy chica, se va a extinguir esto casi seguramente, pero si es 0.8 hay una probabilidad bastante considerable de que no se extinga y haya un conjunto en el límite. Y uno sabe cuál es la dimensión. Bueno, el conjunto es aleatorio, pero casi seguramente es constante la dimensión. Y asumiendo que la probabilidad sea 0.8, en este caso es 1.67. Y ustedes fíjense que esto funciona realmente bien, porque de estos 3 conjuntos, ¿cuál es el más grande? Este, claramente. Y es el que tiene dimensión de Hausdorff más grande. El del medio es este y el más chico es este. Es claro, uno lo ve y funciona. De vuelta, no entiendo por qué funciona, pero funciona. Bueno, antes de seguir, en realidad el resto de la charla, todo esto es lo que no está en el ICM y ya se me fue la mitad del tiempo, así que perdón, pero algo que quiero recalcar es que estos conjuntos son muy clásicos y el cálculo de la dimensión es muy clásico. Este es ligeramente, o sea, este es un poco más difícil, pero se sabe hace 40 años, no sé, o sea, calcular la dimensión de estos conjuntos es algo muy clásico. Pero uno puede empezar a jugar y complicar el problema muy rápidamente. Y un problema que tiene que ver con lo que sigue en la charla y que yo investigué para estos 3 conjuntos es ¿qué pasa si uno corta el conjunto con una recta? O sea, yo agarro este conjunto y lo corto con una recta. Bueno, este conjunto, por ejemplo, tiene un montón de segmentos. Contiene un montón de segmentos. Por ejemplo, la frontera del cuadrado. Y muchos otros. Son todos horizontales o verticales, pero un montón. Ahí contiene no numerables segmentos. Bueno, entonces obviamente la dimensión puede ser 1, porque un segmento tiene medida positiva en R, tiene dimensión 1. Bueno, eso no es muy interesante, pero si la recta tiene pendiente irracional,
para pendiente racional pasan cosas que también fueron investigadas y es bastante, es muy no trivial. Eso lo investigaron Caro y Shimon y bueno, bastante gente, pero la pendiente racional y irracional son totalmente distintas en este caso. Yo estudié qué pasa cuando la pendiente es irracional. Y el punto es que es mucho más complicado porque la estructura de autosimilaridad se pierde. Yo interseco esto con una recta, no es autosimilar. Al menos no en el sentido clásico, es mucho más complicado. Lo mismo con esto. Acá uno puede hacerse otras preguntas y de hecho otra conjetura de Furstenberg era qué pasa con las proyecciones ortogonales. Esto contiene la frontera de un cuadrado. Entonces si tomo una proyección ortogonal cualquiera, es un intervalo. No es muy interesante. Pero esto es mucho más interesante. No es claro qué pasa cuando uno proyecta ortogonalmente, pero bueno, fue una conjetura de Furstenberg ahora totalmente resuelta, básicamente, qué puede decir una de las proyecciones ortogonales de este conjunto. Y yo también, obtuve resultados más finos viendo qué pasa con las intersecciones. Y acá al ser aleatorio todo es no fácil, pero más fácil o menos difícil. Acá sabemos que la intersección de este conjunto con cualquier recta tiene dimensión, cualquier recta que corte al cuadrado al cuadrado unitario, tiene dimensión 0,67, o sea, la dimensión del conjunto menos 1. Bueno, intentemos volver al tema de la charla. Estábamos con TP y TQ, no sé si se acuerdan, y la pregunta es, tenemos A invariante por TP, B invariante por TQ, y queremos definir qué significa que no tengan estructura común. Entonces, una forma razonable de decir que dos conjuntos no tienen estructura común es mirar la intersección y decir que la intersección no es demasiado grande. Y un poco hay varias motivaciones para esto. Una puede venir de álgebra lineal. Si uno tiene dos subespacios de ciertas dimensiones, posiblemente distintas en RD, si están en posición genérica, uno sabe cuál es la dimensión de la intersección, se suman las codimensiones, pero a veces no están en posición genérica y ahí se pueden intersecar más. Pero ahí hay estructura común, porque no están en posición genérica. Entonces un poco esa podría ser una motivación para esto de acá. Lo que uno espera, si no hay estructura común o genéricamente, es que la dimensión de la intersección se sumen las codimensiones, que es exactamente esto. O sea, esto está inspirado por la fórmula para la dimensión de la intersección de dos subespacios. Y acá estamos en R2 y por eso aparece un menos 1. Estamos en R y por eso aparece un menos 1. O sea, esto quiere decir que son transversales. Bueno, acá pasé a escribir dim H, pero es dimensión de Hausdorff. Pero por eso tuve que hablar de dimensión de Hausdorff, porque para queremos medir la dimensión de estos conjuntos que están en R, pero son no numerables, pero no son todos bien en el medio, entonces la dimensión va a estar entre 0 y 1, entonces necesitamos alguna forma de medirlos. Bueno. Entonces, una conjetura de Furstenberg de 1969 es que, si A y B son cerrados invariantes por TP y TQ, que P y Q no son lo mismo, entonces cumplen esta transversalidad de que la intersección tiene una dimensión que no es más grande de lo que uno espera, y hay una versión un poco más fuerte de la conjetura de que lo mismo sigue valiendo si uno aplica una función afín a B, una función afín que no sea constante, ¿no? Porque si es constante, esto es un punto y la dimensión es 0. Bueno, acá uno puede preguntarse qué significa biyección afín, porque estos son subconjuntos del círculo, pero acá el círculo es el intervalo 0,1 y lo metemos en R, entonces podemos aplicar una función lineal porque está en R. O sea, por eso lo quería escribir aditivamente. ¿Alguna pregunta sobre lo que está pasando acá? Al menos... Es una forma geométrica de decir razonable, no la única, absolutamente no la única, pero una forma geométrica razonable de decir que A y B no tienen estructura común usando la dimensión de Hausdorff. Y es lo que uno espera en base a este principio general, que conjuntos invariantes por multiplicación por P y por Q no deberían tener estructura común. Bueno, y acá un dibujito un poco parecido a los de antes. Acá tenemos en el eje X el ternario de Cantor. Sí, perdón. Ahí pusiste one expect, eso es... Esa igualdad esa desigualdad no es cierta en general. No, es absolutamente falsa en general. Para generic, si definís generic de la forma que te sirve, es verdad, pero lo tenés que definir de la forma que te sirve. Pero, perdón, ¿la conjetura implica eso o hay alguna...? No, o sea, esto es para cualquier conjunto A y B en R, uno espera esto. O sea, por ejemplo, lo que voy a decir ahora todavía es mentira, pero se aproxima mucho más a la verdad. Si uno agarra
dos conjuntos cualesquiera, y al segundo lo traslada por un número en 0 o 1 tomado al azar, vale esto. O sea, esa es una forma de definir genérico de forma que se cumpla esto genérico. Pero en general vale sin el -1, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo? En general vale sin el -1. Bueno, digamos, A podría ser igual a B y podría tener dimensión 1. O sea, si tomamos A como R, paremos acá y pensemos un poco qué está pasando. Si A es R, tiene dimensión 1. Si B también es R, también tiene dimensión 1. Pero son iguales, entonces la intersección también tiene dimensión 1. Y acá uno tiene 0, no tiene 1. No, que tenemos. Malísimo ejemplo, ahí se cumple la igualdad. Malísimo ejemplo. Vamos de nuevo. Pero en casualidad, sería el máximo ahí, ¿no? No, sí, malísimo ejemplo. Tomemos un conjunto de dimensión 1 medio, que los hay, créanme que los hay. A tiene dimensión 1 medio. B es igual a A, tiene dimensión 1 medio también. Entonces la intersección es, de vuelta, A es B, tiene dimensión 1 medio, pero acá tenemos 0. Pero eso es porque A y B tienen demasiada intersección, en este caso todo, porque son iguales. Y esto muestra que esto realmente refina la idea de que no sean iguales. O sea, si pasa esto, no pueden ser iguales, salvo que tengan dimensión máxima o mínima, por eso R falló totalmente. Pero máximo o mínima son los casos que en cierto sentido uno entiende, aunque estoy infinitas sutilezas escondiendo bajo la alfombra, pero un poco viene por ahí. No, pero la noción de no tener estructura común no tiene nada que ver con ser disjuntos, o sea, eso es otra cosa. Bueno, digamos, podrían ser disjuntos, en ese caso la intersección es vacía y se cumple esto. Pero la pregunta es si pueden ser todo lo opuesto de disjuntos. Podrían ser disjuntos, o sea, eso es fácil. Construir un invariante por 2 y un invariante por 3 disjuntos es facilísimo. ¿Y qué es todo lo puedes hacer todo ya lo opuesto mismo. de disjuntos? ¿Qué significa todo? Tengan intersección. Que la intersección sea muy grande. Si son disjuntos, la intersección es vacía, en particular tiene dimensión 0. Todo lo opuesto es que la intersección tenga dimensión demasiado grande. Lo que la conjetura postula es que no pueden tener intersección demasiado grande, donde demasiado grande es respecto a este número, que es absolutamente natural, aunque quizás no los haya convencido de que lo es, pero créanme que lo es. ¿No? O sea, otra forma de pensarlo es que para A y B generales, o sea, si uno quiere que se cumpla esto para cualquier A y B, y no invariante por nada, esto es lo mejor que puede pasar. O sea, esto no puede pasar para ningún número más chico. O sea, para cualquier A y B, si uno quiere que esto valga para toda F, no solo para la identidad, sino para toda F, esto es lo mejor que uno puede poner. Eso se sabe que es verdad. Entonces, esto dice que si son invariantes, lo mejor es lo... O sea, hay muchas razones por las cuales esto es lo natural en la derecha. Una forma es que nada mejor puede funcionar. Si uno quiere la F, si uno no quiere la F, no se sabe nada, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, miremos un dibujito de lo mismo y tratemos de entender por qué esto es quizás un poco más complicado de lo que parece. ¿Qué es lo que tenemos acá? En el eje X tenemos el ternario de Cantor y en el eje Y tenemos como el ternario de Cantor pero en base 4. Son los conjuntos cuya expansión en base 4 tiene solo ceros y 3 y prohibimos el 1 que estaría por acá y el 2 que estaría por acá. Este es invariante por 3 y este es invariante por 4. Y lo que dice la conjetura, que por eso se llama slide, si alguien tiene alguna palabra en castellano para slice me avisa, yo nunca la encontré, la rebanada digamos. O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Tomo el producto cartesiano e interseco con la diagonal. Lo que estoy haciendo es tomar la intersección de lo que está en el eje X y lo que está en el eje Y. O sea, tenemos A, tenemos B. Esto es A intersección B girado 45 grados. ¿De qué es la diagonal? Y igual X. Y quizás rescalado por raíz de 2, pero girar o rescalar por raíz de 2 no cambia la dimensión de Hausdorff, porque son aplicaciones de Lipschitz, como vimos antes, así que lo que estamos haciendo es intersecar el producto cartesiano con la diagonal. Y otra vez, este conjunto es autosimilar, este conjunto es autosimilar, el producto cartesiano ya no es autosimilar, pero es autoafín. O sea, el producto cartesiano está compuesto de estas 4 partes, cada una de las cuales es una imagen lineal, pero no similar, porque hay distintas contracciones en los distintos ejes del conjunto original. Entonces eso ya es un poco más feo, porque no es autosimilar, pero es autoafín. Pero interseco con una recta y se pierde, parece perderse absolutamente toda la estructura. Entonces por eso es mucho más difícil entender la intersección con una recta que el conjunto en sí. Sabemos cuál es la dimensión del producto cartesiano, porque sabemos la dimensión de este, sabemos la dimensión de este, ningún problema. Y el producto cartesiano es la suma.
Es lo que uno esperaría de vuelta si uno piensa en la algebra lineal. Bueno, y si uno toma otra recta, lo que uno está haciendo es intersecar el primer conjunto y una imagen afín del segundo. Entonces, como la conjetura sobre imágenes afines, una forma de pensar la conjetura, y en realidad la forma correcta de pensar la conjetura, es que en realidad estamos mirando un producto cartesiano de A y B y cortándolo con rectas. Y lo que queremos es evitar rectas horizontales y verticales, porque ahí falla, porque estamos mirando uno solo de los conjuntos. Bueno, esta era la conjetura, y en realidad ahora es un teorema con unas cuantas demostraciones. Las primeras demostraciones las obtuvimos Mungbu de la Universidad de Oulu y yo de forma totalmente independiente, y las demostraciones son absolutamente distintas, no tienen nada que ver. Bueno, y ahora hay más. Iba a decir algunas palabras de las demostraciones, pero probablemente no. Bueno, estuvieron estas dos demostraciones totalmente distintas. Después Han Yu simplificó un poco la demostración de Mungbu. Y más recientemente Tim Austin encontró la demostración por lejos más simple y aparte brillante. Una demostración muy linda que... Lo increíble es que Furstenberg no lo haya demostrado en 1969, porque Furstenberg introdujo una herramienta que se llama CP-Chain. Llamamos ahora CP-Chain, no lo llamó Furstenberg así. Lo llamó Furstenberg así, pero no en 1969. Y la demostración de Mungbu usa CP-Chains. Bueno, y obviamente usa algo más de lo cual Furstenberg no se dio cuenta, pero es incomprensible que Furstenberg no se haya dado cuenta. Por suerte para nosotros no se dio cuenta. Y la demostración de Tim Austin también usa CP-Chains, pero es extremadamente es más mérito, no le estoy quitando mérito, le estoy agregando mérito, porque si nadie se dio cuenta durante todo este tiempo, Mike Hochman, que también es súper experto en esto, tampoco lo encontró. Bueno, ahora hay unas cuantas demostraciones, así que seguramente es verdad, no creo que estén todas mal. Bueno, la de Tim Austin, uno se puede convencer de que está bien. O sea, usa cosas... O sea, este es un problema un poco en la frontera entre teoría ergódica y geometría fractal. Las demostraciones de todas las otras usan mucha teoría ergódica. La mía usa también, pero mucho menos. Bueno, una razón por la cual... O sea, este es un problema viejo que podría haber quedado como una reliquia histórica, pero este problema está conectado con otros problemas, aunque también son problemas viejos que también podrían ser reliquias históricas. Pero bueno. Un comentario que hizo Furstenberg en el paper donde introdujo la conjetura es que la conjetura de la intersección implica el teorema que dice que no hay conjuntos no triviales invariantes por multiplicación por 2 y por 3. Y la idea es exactamente la que dije hace un ratito. Si A y B, o sea, aplicamos, una vez que sabemos que vale lo de las intersecciones, lo aplicamos a A y B iguales, B igual A. Y obtenemos una contradicción con la fórmula, salvo que la dimensión de A sea 1 o 0. Se sabe que el único conjunto TP invariante para un solo P, TP invariante de dimensión total es todo el círculo. Eso es algo clásico, no totalmente trivial, pero clásico. Y después hay que trabajar un poquito para ver que la dimensión no puede ser 0. Y ahí es donde se usa, bueno, también en la conjetura de intersecciones, pero se usa para ver que la dimensión no puede ser 0, que P y Q no son lo mismo. Y hay un pequeño argumento que voy a omitir. Bueno, esto lo digo muy rápido, pero hubo otra conjetura de Furstenberg donde... Tiene un sabor muy parecido, pero en vez de mirar la dimensión de intersecciones, mira la dimensión de sumas aritméticas. A más B es el conjunto de X más Y, donde X está en A e Y está en B. Bueno, uno espera de vuelta, inspirado por álgebra lineal, si uno quiere que, si uno suma dos conjuntos, la dimensión de la suma sea muy grande, y salvo que haya estructura común, o sea, no siempre es, salvo que haya estructura común. Bueno, entonces había una conjetura muy similar, que la demostramos anteriormente con Mike Hochman, y la conjetura de la intersección implica esta. O sea, la de las intersecciones es más fuerte. La implicación no es obvia, pero bueno, es verdad. Bueno, después hay otra conjetura. Si uno habla de la conjetura de Furstenberg o la conjetura times 2 times 3, sin decir de quién, está hablando de esta. O sea, esta es por lejos la más famosa y esta sigue totalmente abierta y es una versión con medidas del teorema de Furstenberg de 1963. En vez de mirar conjuntos invariantes por TP y TQ, uno puede mirar medidas invariantes por TP y TQ, y si no se imaginan lo que significa una medida invariante, no importa, pero es la extensión natural de conjuntos a medidas, que es lo que uno quiere hacer en teoría ergódica, uno estudia medidas más que conjuntos. O sea, esto es mucho más natural. Bueno, otra vez hay medidas triviales que son invariantes por todo TP, una es la medida de Lebesgue en el círculo,
Y otras son medidas atómicas soportadas en estos racionales con un denominador fijo. Y la conjetura es que son las únicas. Bueno, con medidas uno puede tomar combinaciones convexas y eso sigue siendo una medidas de probabilidad. Medidas de probabilidad. Para medidas infinitas no es cierto esto, medidas de probabilidad. Bueno, uno puede hacer algo que uno no puede hacer con conjuntos, que es tomar combinaciones convexas. Pero la conjetura es que salvo estas y las combinaciones convexas no hay otras. Y eso es un problema absolutamente abierto. Absolutamente abierto. O sea, quizás el problema más famoso abierto en teoría ergódica. Pero se sabe desde hace mucho tiempo que la conjetura es cierta si uno asume una hipótesis adicional que se llama entropía positiva. No importa qué es, o sea, sí importa, pero vamos a dejar pasar hoy que es entropía positiva. Solo digo que el teorema de que la conjetura vale cuando la medida tiene entropía positiva, esto es un teorema profundo. Si bien hay 15 demostraciones hoy en día, pero algunas son cortas, pero no fáciles. Bueno, fue demostrado por Rudolph, después Johnson y después Rudolph y Johnson juntos en generalidad creciente. Y el teorema de la conjetura de la intersección, ahora el teorema de la intersección, también implica el teorema de Rudolph-Johnson. O sea, no dice nada sobre el caso de entropía cero, que es el caso que está abierto, pero da otra demostración más, la 15ª aproximadamente, para el caso de entropía positiva. Bueno, y finalmente hay otra conjetura que yo suelo decir que es la conjetura más difícil en toda la matemática, al menos de la que yo conozco. O sea que no recomiendo que nadie se ponga con esto. Pero dice lo siguiente, voy a tratar de explicar lo que significa más que lo que está escrito. Tomamos cualquier número irracional, y después lo que hacemos es expandirlo en base P y expandirlo en base Q, digamos 2 y 3. Expansión binaria, expansión ternaria. Y miramos la complejidad de la expansión binaria y la complejidad de la expansión ternaria. ¿Qué significa baja complejidad? Por ejemplo, el número racional, bueno, es irracional, pero acá vemos por qué es irracional. Un conjunto racional tiene una expansión eventualmente periódica, eso tiene complejidad 0. Porque podemos definir en tiempo finito toda la expansión infinita. Bueno, pero un número normal, o sea, un número donde los dígitos parecen aleatorios, ese tiene complejidad máxima. Y podría haber cosas en el medio. Bueno, entonces esto que está acá, que es la dimensión de Hausdorff, de la clausura, de multiplicar por P, bueno, es un número que mide la complejidad, se llama entropía topológica, mide la complejidad en cierto sentido de la expansión en base P. Esto mide la complejidad de la expansión en base Q, y lo que dice la conjetura es que si una de las dos es chica, la otra tiene que compensar de forma de que la suma sea al menos 1. O sea, si un número tiene poca complejidad en base 2, tiene mucha complejidad en base 3. Para casi todo número, para un número al azar, esto es 1, la suma es 2. O sea, esto no es una conjetura sobre números típicos, es una conjetura sobre todo número. Y no se sabe absolutamente nada. O sea, por ejemplo, sería absolutamente revolucionario demostrar que esta suma es positiva. O sea, no se sabe que si esto es 0, esto tiene que no ser 0. No solo que no se sabe, sino que o sea, tiene que haber avances totalmente nuevos, inesperados, para demostrar que la suma es positiva. Y no se sabe para ningún X interesante, se sabe qué pasa. Lo que pasa es que no se sabe qué pasa en una base tampoco. O sea, por ejemplo, agarramos pi, ¿qué es esto? O sea, todos piensan que es 1, para cualquier p, con lo cual esto debería ser 2 para pi. Pero nadie sabe demostrar que no es 0. O sea, incluso para tu número irracional favorito, esto sería revolucionario. Y la conjetura es que vale para todo número irracional, no solo tu número irracional favorito. Uno es lo máximo. Uno es lo máximo, porque esta es la dimensión de Hausdorff de un subconjunto de la recta. Sí, 1 es lo máximo. Es 1. No, sí. No, esto es por definición. O sea, números normales es fuertemente 1. O sea, esto básicamente, que esto sea 1 quiere decir que los bloques binarios, o sea, que esto sea 1 para p igual a 2, quiere decir que la cantidad de bloques binarios de longitud k que uno ve son casi 2 a la k. Es al menos 2 a la k menos epsilon. Si el número es normal, uno ve todos. O sea, normal es mucho más fuerte que decir que esto es 1. Bueno, entonces, esto está totalmente... O sea, no tiene nada que ver con lo poco que se sabe sobre números normales. Esto es un desconocimiento distinto. No, bueno, tiene que ver, esto es peor, digamos, porque, o sea, no sabemos si pi es normal, pero tampoco sabemos si esto es positivo. O sea, para pi, si pi es normal, esto es 1, y no sabemos. Pero tampoco sabemos si esto no es 0 para pi. Con lo cual, sabemos muchísimo menos que si es normal o no.
Y tampoco sabemos si agarramos dos dígitos distintos para pi si la suma es al menos 1, que es muchísimo más incluso positivo, que es muchísimo más débil que no saber si es normal. O sea, normal es mucho más que esto. Bueno, o sea, esto es distinto, porque esto es para todo x, pero para un x dado, en general no sabemos ni siquiera si esto es positivo, y si fuera normal sabemos que es 1. Tampoco sabemos si es normal, pero cosas mucho más débiles tampoco sabemos. O sea, de hecho no sabemos si hay infinitos dígitos 7 en pi, ¿no? No sabemos nada. Bueno, por eso esta conjetura es absolutamente fuera de alcance, pero un corolario casi directo de la conjetura de las intersecciones es que los x irracionales, para los cuales esto no se cumple, tienen dimensión de Hausdorff 0. O sea que los x para los cuales esto falla son, en cierto sentido, muy pocos. Pero no tenemos la menor idea de cuáles son. O sea, conjunto de dimensión 0, pero no tenemos la menor idea de cuál es. Con lo cual, si me dan un x, está ahí o no, no tenemos ni la más pálida idea. Bueno, este fue el primer problema del cual quería hablar, y queda un ratito para hablar del segundo problema. El segundo problema creo que es más fácil quizás de entender de qué se trata, es medir distancias. Entonces empezamos con el caso discreto, que es un problema que planteó Erdős en 1946. El problema es el siguiente: tenemos un subconjunto de RD finito y miramos las distancias euclidias determinadas por pares de puntos del conjunto. Y la pregunta es ¿cuántas hay? O ¿cuántas hay como mínimo? Porque puede haber muchas. La pregunta interesante es ¿como mínimo cuántas hay? Y Erdős conjeturó, basado en un ejemplo muy natural que es un reticulado, conjeturó que hay básicamente n a la 2 sobre d. N es la cardinalidad de A y D es la dimensión del espacio ambiente. En particular, en el plano deberían ser n. Bueno, n es mentira, puede haber un poco menos que n, pero logarítmicamente menos que n, entonces la conjetura es que al menos n menos epsilon para cualquier epsilon. Bueno, esto fue un problema abierto durante mucho tiempo, con muchos avances parciales, pero abierto, y en R2 finalmente fue resuelto en un paper famoso por Larry Guth y Ines Katz, que demostraron que vale la conjetura en R2. Sigue abierta en cualquier otra dimensión mayor que 2. En R esto no es interesante. Estos problemas son interesantes en dimensión 2 y mayor. Está resuelto en dimensión 2, totalmente abierto en dimensión mayor que 2. Un problema muy, muy difícil. O sea, parece muy inocente y no es inocente. Es muy, muy difícil. O sea, por este resultado les dieron el premio Clay. Y Guth, creo yo que no ganó la medalla Fields porque nació en el año incorrecto, módulo 4. Porque tuvo 41 años el año que se le habrían dado. O sea, no se le dio porque tiene 41. Bueno, entonces uno puede hacer una versión de dimensión de Hausdorff de este problema, donde en vez de medir con cardinalidad como acá, medimos con dimensión de Hausdorff. Y esto fue estudiado inicialmente por Kenneth Falconer en el 85. Bueno, esta conjetura en realidad no fue enunciada en este paper, pero es el paper donde se introdujo el problema. Y la conjetura es que si tenemos un conjunto en RD y hay que pedir que sea boreliano, porque si no falla de forma aburrida. Si la dimensión es al menos d sobre 2, la mitad de la dimensión del espacio ambiente, entonces el conjunto de distancias determinados por el punto, por pares de puntos del conjunto, es total, porque las distancias son números reales. O sea, el conjunto de distancias tiene dimensión como máximo 1 porque viven en R. Bueno, hay muchas variantes de esta conjetura. Esta es una versión, hay muchas otras. Una es que si la dimensión del conjunto es estrictamente mayor que la mitad del espacio ambiente, entonces el conjunto de distancias tiene medida de Lebesgue positiva, no solo de dimensión 1, sino más todavía medida de Lebesgue positiva. Y lo que hizo Falconer es mostrar que estas conjeturas, en caso de ser ciertas, serían sharp, porque si la dimensión es menor que d sobre 2, esto puede ser menor que 1, y si la dimensión es d sobre 2, esto puede ser 0. En realidad, esto segundo, yo sin 50 charlas dije que es así, y alguien me hizo notar que en el plano es así, en dimensión más alta no queda del todo claro si esto podría ser cierto si uno pone igual. Pero en el plano hace falta pedir mayor que 1 estricto. Bueno, esto hay una numerología similar, acá hay un d sobre 2, acá hay un 2 sobre d, y no es casualidad. O sea, hay un diccionario entre problemas en, digamos, combinatoria geométrica y geometría fractal, un diccionario conjetural, porque en casi ningún caso se demostró. En muchos casos son conjeturas abiertas en los dos lados, y en otros, en el caso discreto se sabe, como en este problema, y no en el caso continuo.
pero da un diccionario conjetural de cómo pasar de enunciados discretos a enunciados continuos. Y bueno, esto es una instancia de ese diccionario. 2 sobre D sobre 2, no es casualidad. Bueno, y no es casualidad también porque la sharpicidad viene dada también por reticulados, que es algo muy común. Bueno, esto está abierto en toda dimensión, incluyendo 2. O sea, en el plano se sabe la versión discreta, no se sabe la versión de dimensión de Haudorff, pero hubo algunos avances recientes. Bueno, yo empecé y 5, cuando quieren me paran. Bueno, espero terminar antes. Bueno, lo que quiero contar es un poco por qué este problema es difícil, porque de vuelta, parece muy inocente. Entonces, bueno, uno tiene un problema y es razonable pensar en qué contexto puede llegar a ser cierto. Y lo que hace difícil este problema es que en casi cualquier contexto que o sea, si uno quiere generalizar el contexto, es falso. Entonces, eso es un poco lo que lo hace difícil. Bueno, entonces, una forma natural de generalizar es, en vez de tomar la métrica euclídea, tomamos otra métrica. Y si la métrica es poligonal, o sea, si la bola es poligonal, por ejemplo, la distancia infinito, es absolutamente falso. De hecho, hay un medio que es muy difícil de... Bueno, es de lo que quiero contar. O sea, Falconer en su paper de 1985 demostró que si la dimensión es D sobre 2, la dimensión del conjunto de distancias es al menos un medio. La conjetura es que es 1. Falconer demostró que es al menos un medio. O sea, que hay mucho espacio para intentar progresar. Pero un medio es muy difícil de mejorar porque, de vuelta, si uno quiere generalizar un poco, no es verdad. Entonces, para normas poligonales, un medio es sharp. Un medio vale, pero es sharp. Entonces, si uno quiere tomar otras normas, no es cierto. No solo que no vale 1, sino que el un medio no se puede mejorar. Bueno, después, supongamos que R es un anillo, un subanillo de los reales, boreliano de dimensión un medio. Si R es un anillo boreliano de los reales de dimensión un medio, tomamos el producto cartesiano de RD veces, que está en RD, y tiene dimensión D sobre 2, porque uno espera que la dimensión del producto sea la suma de las dimensiones, y eso es suficientemente cierto para el argumento que estoy diciendo. Entonces, si R es un subanillo de los reales de dimensión un medio, R por R de veces tiene dimensión D sobre 2. Pero si uno mira las distancias al cuadrado, caen en R. O sea, las distancias de R por R, ¿no? Porque es x1 menos y1 al cuadrado en R, más x2 menos y2 al cuadrado en R. Las distancias al cuadrado están en R. Y sacar raíz cuadrada es Lipschitz, localmente, no cambia la dimensión de Haudorff. O sea, en este problema no puede mirar las distancias al cuadrado, si a uno no le gusta la raíz cuadrada. Bueno, entonces, las distancias caen en R, pero R tiene dimensión un medio. O sea que tenemos un conjunto de dimensión D sobre 2, cuyo conjunto de distancias tiene dimensión un medio. Entonces, es falso. Bueno, no es falso porque no existe un subanillo boreliano de los reales. Pero el hecho de que no exista es un resultado profundo que estuvo abierto durante 40 años. No es algo fácil ver que no existe un subanillo boreliano de los reales de dimensión un medio o cualquier dimensión intermedia entre 0 y 1. O sea, no hay, pero es un problema muy difícil. Y esto muestra que, por ejemplo, en los complejos no hay ninguna chance de que valga algo similar, porque los complejos sí tienen un subanillo boreliano de dimensión la mitad de los complejos, que son los reales. O sea, si uno quiere hacer una conjetura similar al conjunto de las distancias en los complejos, es totalmente falso, porque este argumento sí funciona en los complejos tomando los reales. Entonces, esto muestra que si uno quiere generalizar cambiando el cuerpo, bueno, si el cuerpo tiene subcuerpos de dimensión intermedia, no va a andar. Y el tercer problema es el peor en cierto sentido, pero es un poco más difícil de explicar, pero voy a tratar de explicarlo con un dibujito en el slide siguiente. Para demostrar esto, o sea, para intentar avanzar en este tipo de problemas, lo que uno suele hacer es discretizar el problema, hacerlo un poco más combinatorio fijando una escala delta. Y el problema es que si uno lo hace combinatorio en escala delta, de vuelta, es falso. Entonces, la forma al menos más natural de discretizar falla. Bueno, y el ejemplo es un ejemplo que es muy común en análisis armónico, o sea, esto es una pesadilla que aparece por todos lados. Lo llaman train track, Katz y Tao lo llamaron train track en un paper de 2001, porque acá ven, es una vía de tren, parece una vía de tren. Bueno, este es un conjunto que está definido, digamos, a escala delta. Estos son rectángulos de tamaño delta por raíz de delta, y hay 1 sobre raíz de delta de estos, separados por distancia raíz de delta.
Bueno, es una vía de tren con una geometría particular, y lo que tiene de particular este conjunto es que se parece mucho a un conjunto de dimensión 1 a escala delta. En un sentido técnico que está escrito acá y que no importa para el que no lo conoce, que es la mayoría. Créanme que si uno quiere decir escala delta, ¿qué quiere decir que un conjunto tiene dimensión 1? Uno debería aceptar este conjunto. No tiene dimensión 1, o sea, tiene dimensión 2, ¿no? Porque es un conjunto de medida positiva. Pero si uno lo mira, la resolución es delta. Solo puedo definir cosas hasta escala delta. Y aún así, quiero decir que quiere decir que un conjunto tenga dimensión 1. Bueno, esta es la definición, digamos, dimensión S, acá S es 1, y esto lo cumple. O sea, este conjunto tiene dimensión 1 a escala delta. Pero si uno mira las distancias, hay muy pocas. O sea, la dimensión del conjunto de distancias es un medio, a escala delta. O sea, esto no es un contraejemplo, porque es dimensión, no es dimensión. Pero es la dimensión que siempre se usa cuando uno discretiza el problema, y uno no sabe cómo hacer avances sin discretizar el problema. Entonces esto realmente es un problema. Bueno, en particular es un problema en este paper muy complicado de Katz y Tao, donde hicieron, demostraron ciertas, no demostraron nada en realidad, demostraron ciertas, bueno, nada no condicional, ciertas equivalencias. Bueno, entonces, si todavía no se aburrieron demasiado, sigo un par de minutos más, contando un poco qué es lo que se sabe de este problema. Esta es otra vez lo que demostró Falconer en 1985, y espero haberlos convencido de que es complicado mejorar este un medio, pero Katz-Tao, o sea, combinando resultados de este paper de Katz y Tao con un paper que vino un par de años después de Bourgain, lo que sale es que un medio no es la verdad, se le puede sumar un epsilon. Un epsilon muy chico. Muy chico. Bueno, y se pueden imaginar viendo a los autores, bueno, Nets Katz es absolutamente brillante, pero Terry Tao y Jean Bourgain, claramente dos de los más grandes matemáticos de las últimas décadas, así que pueden imaginarse que demostrar esto no fue nada fácil. O sea, en este paper Bourgain demostró que no hay subanillos reales de dimensión intermedia, que hay que demostrarlo para poder demostrar esto, digamos. O sea, esto implica eso. Va un poco todo junto. Bueno, hay simultáneamente una demostración mucho más fácil de que no hay subanillos borelianos de dimensión 1 medio. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, y hubo muchos avances, pero bueno, yo participé de algunos, junto con Tamas Keleti hace algunos años. Demostramos que si hacemos un poco de trampa y pedimos que la dimensión de Hausdorff sea estrictamente mayor que 1, esto es en el plano. Entonces, un medio más epsilon, lo hacemos explícito y razonable, digamos. El epsilon no es tan chico. O sea, es un número que no importa mucho cuál es, pero es bastante más grande que un medio. Ese es el punto. ¿Y cuál es la distancia de la dimensión de Hausdorff a 1? Bueno, se conjetura que esto es 1 y nosotros mostramos 40 sobre 57, así que la distancia es 17 sobre 57. No, pero vos decís que relajaron, dijeron que dimensión Hausdorff es... Cualquiera. Perfecto. Okay, Sí, en 1 pasa algo que no sabíamos cómo manejar. Ahora sí sabemos, en realidad. Bueno. O sea, sí. Sí, cualquiera. No tiene que ser una cota mayor que 1. Dimensión mayor que 1. Sí. Bueno, para los que saben lo que es la dimensión Pakin o la dimensión Minkowski, mostramos algo también, pero no importa mucho. Y más recientemente pudimos obtener cotas junto con Hong Wang, que es una lista armónica joven, brillante, que fue alumna de Larry Wood y ahora es profesora en UCLA. Bueno, demostramos que si la dimensión es 1, o sea, sin hacer tanta trampa o sin hacer trampa, tenemos una cota que es más chica, pero sigue siendo una cota explícita mayor que un medio. Y hubo avances desde entonces, pero no están del todo escritos. Digamos, acá seguro que podemos poner 2/3. Y estamos tratando de mejorarlo más, pero 2/3 seguro podemos poner acá. Y esto es en R2, esto es en R2, esto es en R2. También obtuvimos un resultado en R3. De vuelta una cota explícita mayor que un medio. Un poco más chica, pero... O sea, macroscópicamente mayor que un medio. O sea, el epsilon... Quiero aclarar que lo que no hacemos es mirar la demostración de Bourgain, hacerla explícita y ver qué sale este número. Si uno hiciera eso, no saldría estos números. Saldría 10 a la menos 100 o algo así. Sería un montón de trabajo al Pepe, digamos. Todos los métodos son efectivos. O sea, el epsilon de Bourgain es efectivo, pero es muy chico. O sea, no es lo que hacemos. Si bien usamos algunos resultados y ideas de Bourgain, porque no se puede hacer análisis sin usar ideas y resultados de Bourgain, pero no es simplemente seguir la cuenta de Bourgain.
hay otra cosa. Bueno, hay un montón de resultados más por muchísimos otros autores sobre los que no tengo mucho para decir. También, junto con Hong Wan, demostramos la conjetura para conjuntos alfos regulares, que es una clase muy estudiada, muy conocida en análisis. O sea, no todos los conjuntos cumplen esto, pero muchos conjuntos sí. Para esta clase de conjuntos bastante natural, demostramos que vale la conjetura en cualquier dimensión. Bueno, y lo que yo sabía que no iba a llegar es, bueno, esto en realidad es otra cosa. O sea, este problema de las distancias tiene un montón de conexiones con otros problemas que están escritos acá en este slide. Y como dije al principio, que no iba a tener tiempo de explicar por qué, la conjetura de las intersecciones de Furstenberg y el conjunto de las distancias de Falconer, bueno, aparece la dimensión de Hausdorff en los dos, pero salvo eso no parecen tener mucho en común. Pero la forma en la cual yo llegué a estudiar estos problemas, en cierto sentido hay ideas subyacentes comunes, que también aprendí en un paper de Bourgain, pero bueno. En particular, este lema, siempre me acuerdo que estaba en un café con Alexia, estábamos trabajando, y cuando conseguí entender este lema, yo dije, esto va a cambiar mi vida. Es un lema muy simple, la demostración es absolutamente simple, pero o sea, jamás se me habría ocurrido por qué es útil. Y los papers de Bourgain, para los que no son analistas, son extremadamente difíciles de leer, o sea, muy complicados porque la matemática es en sí muy complicada y también por la forma de escribir de Bourgain. Entonces, ahora me parece muy fácil esto, pero cuando conseguí entender lo que estaba pasando y por qué esto era útil, bueno, esto está detrás de todo lo que hice después, digamos. Y otras cosas también, pero digamos, esta fue por donde empezó. Bueno, y quizás un comentario para terminar es que, un poco para decir muy por arriba, por qué hay algo en común entre estos dos problemas, es que los dos problemas, en cierto sentido, se reducen a entender, o sea, uno tiene una medida en un espacio euclidia, pero una medida fractal, o sea, no la medida de Lebesgue, no una medida en una variedad suave, una medida en un fractal como los que vimos al principio. Y es muy, muy difícil entender cómo estas medidas están distribuidas en tubos. O sea, uno toma un tubo, es un rectángulo muy excéntrico. O sea, eso es un tubo, o en dimensión más alta también, más complicado todavía. Uno quiere entender cómo se distribuye la medida en tubos, y eso, de vuelta, parece muy inocente, pero muchos de los problemas abiertos más famosos e importantes y significativos del análisis tienen que ver con esto. Por ejemplo, el problema de Kakeya, el problema de la restricción, por ahí algunos escucharon nombrar, o sea, problemas muy famosos, son 100%, tienen que ver con esto. El problema de las intersecciones de Furstenberg, creo que es más o menos transparente cómo tiene que ver con eso, porque es intersecar un producto cartesiano con una recta, al discretizar la recta se vuelve un tubo y uno tiene que entender qué pasa dentro de ese tubo. El problema de las distancias es un poco menos claro, pero quizás en vez de tubos uno piensa en anillos, o sea, entornos de esferas, quizás sea más transparente, porque aparecen, es natural, porque uno está midiendo distancias, pero tubos cartesianos aparecen naturalmente, de distintas maneras en el problema de las distancias. Si uno entendiera mejor la distribución de medidas en tubos, uno podría avanzar más en el problema de las distancias, y para poder avanzar tuvimos que entender mejor cómo se distribuyen medidas generales en tubos. O sea, muchísimos problemas muy difíciles tienen que ver con esto, incluyendo estos dos y muchos otros. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que perfecto. Y 5 son. ¿Alguien tiene una pregunta, comentario? Sí, en un momento dijiste que para normas poligonales un medio era Shard. Pero uno puede aproximar la norma euclídea con normas poligonales mucho, ¿no? Bueno, eso te dice que a una escala delta fija no vas a poder hacer nada. El delta realmente tiene que tender a cero dependiendo de la norma. La conjetura, hay una conjetura más general, que es que la misma conjetura para la métrica, o sea, lo importante de la métrica euclídea es la suavidad de la curvatura. Claro. La conjetura es que lo mismo pasa para cualquier métrica cuya bola esfera unitaria tenga curvatura gaussiana no nula y C2.
O sea, que es más importante la curvatura que sean parecidas a las métricas, porque, o sea, claramente. Lo importante es la curvatura. De hecho, también hay problemas de qué pasa en la transición, cuando la norma no es poligonal, pero es muy flat en algún lugar. O sea, hay un montón de cosas que uno puede estudiar y que se estudian relacionadas con esto. Y hay un paper de Faulkner donde dice demostrar que es falso para toda norma poligonal. Es muy fácil ver que es falso para la norma... Bueno, muy fácil. Es bastante fácil ver que es completamente falso para la norma infinito. Faulkner dijo que es falso para toda norma poligonal, pero está mal la demostración. Hay un paper muy reciente, de hace 1 o 2 años, que dicen demostrar que es falso para toda norma poligonal, y eso tampoco es tan fácil. Gracias. El primer problema de Husserl, que vos hablaste de la noción esa de estructura similar. ¿Hay una definición o algún concepto un poco más específico de qué? No, porque es una idea... Vos dijiste, por ejemplo, que el tono no tiene, se considera que no tiene estructura. No, eso lo digo yo, digamos. Sí, Yo. es justo algo que tiene mucha estructura. O sea, la idea de estructura es en otro sentido. O sea, los conjuntos estos que uno mira son fractales. El toro no es fractal, en ese sentido no tiene estructura. Es un objeto suave. Los objetos suaves son aburridos. Ya sé que no son aburridos. Perdón si ofendí a alguien. Sí, justamente, tiene mucha estructura y eso es lo que hace que no tenga estructura en este otro sentido. Es decir, es un muy buen punto. Tiene demasiada estructura, entonces lo hace aburrido, digamos. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a Pablo de nuevo por su charla. ¿Tenemos café? Muy bien, hay café afuera.